Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de diseño de estructuras de acero. Primero que nada me quiero disculpar por la larga demora, yo sé que ha sido un largo tiempo desde la última vez que grabé un video, la verdad que necesitaba unas vacaciones, pero ya me tomé las vacaciones necesarias. Lo importante es que ahora estoy de regreso y planeo terminar este curso. Quiero dejarles claro que hasta donde dejé el curso, ese es el punto hasta donde el plan académico permitía llegar, o sea que lo que vamos a hacer de aquí en adelante es algo que simplemente quiero hacer como algo adicional para que ustedes aprendan mucho más. Este va a ser un curso bastante más avanzado que el curso anterior. Vamos a estar cubriendo temas que tienen que ver con la estabilidad estructural, con el diseño sismo resistente y el énfasis va a ser sobre todo en la parte del comportamiento estructural. El curso que estábamos llevando sí tenía mucho énfasis en el comportamiento estructural, pero este va a tener un poco más de énfasis en esa parte. No estoy diciendo que no voy a hacer ejemplos de diseño, claro que vamos a hacer ejemplos de diseño, vamos a continuar haciendo siempre ejemplos de diseño, pero quiero ponerle mayor énfasis a la parte de la estabilidad estructural porque me parece que es algo súper importante. Me parece que es la parte más importante porque es necesario que nosotros conozcamos hasta dónde las ecuaciones de diseño son útiles y hasta dónde el criterio del ingeniero debe ser algo muy importante y debe de regir. También es importante entender por qué las ecuaciones de diseño que utilizamos son esas ecuaciones, cuál es la razón detrás de ellas y todo eso lo vamos a ver en este curso. Este va a ser, como les digo, un curso bastante más avanzado que el que traíamos. Claro que voy a hacer mi mejor esfuerzo para que sea lo más claro posible. Espero que todos quedemos claros con este curso. Ya saben que si siempre tienen dudas, siempre me pueden contactar, ¿verdad? Este curso está dedicado a aquellos alumnos que siempre quisieron saber un poco más y que, bueno, por el hecho de que el plan de la universidad, el plan de la carrera no permitía ir más allá, pues no se pudo ir más allá, pero bueno, aquí estamos para ir mucho más allá, ¿verdad? Ok, bueno, entonces vamos a empezar con lo que son miembros a flexión, una tercera parte. Vamos a continuar con la parte de viga, pero vamos a ver lo que es el fenómeno de pandeo lateral torsional. Vamos a ver un repaso de torsión que es muy importante. Vamos a ver el modificador gradiente de momento o factor CV. Entonces, lo primero que vamos a hacer es iniciar con un repaso de torsión. Voy a dividir la parte teórica de este curso en dos partes. La primera parte va a ser este repaso de torsión que es muy importante y espero que no se lo salten porque si no lo entienden luego no están entendiendo la parte del comportamiento estructural, que es la parte que le estoy poniendo más énfasis. Y luego vamos a ver, ¿verdad? En una segunda parte lo que tiene más que ver con las ecuaciones y el desarrollo de las ecuaciones. Pero lo primero tiene que ser el repaso de torsión porque, como les digo, esto es de vital importancia. Así que, por favor, espero que se queden acá y vean todo el repaso. Recordemos todas las ecuaciones y aprendamos cosas nuevas. Ok, entonces, ¿qué es el pandeo lateral torsional? Ok, lo que sucede es que hasta este punto no hemos considerado el problema de estabilidad en viga. En otras palabras, lo que hemos hecho es que estamos asumiendo que siempre la viga es capaz de alcanzar el momento plástico. Pero ¿qué si no es el caso? ¿Necesariamente esto es cierto? Bueno, recuerden que lo que estábamos haciendo es que estábamos tratando con vigas continuamente arriostradas, lo que significa que no había chance para esa viga de desarrollar ningún problema de estabilidad porque estaba completamente arriostrada, estaba siempre conectada a un diafragma, por decirlo. No, se hace una forma de arrastrar una viga, conectarla siempre a un diafragma, es una viga continuamente arriostrada. Pero también tenemos vigas discretamente arriostradas, que arriostrarlas a cada tanto. En ese caso sí se puede presentar un fenómeno de estabilidad. Entonces, en ese caso, para la viga no va a alcanzar el momento plástico necesariamente porque tenemos ese problema de estabilidad que tenemos que tomar en cuenta. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar una viga simplemente apoyada, sujeta a flexión uniforme. Lo que estoy diciendo es que tenemos esta viga que es simplemente apoyada y está sujeta a un par de momentos. Obviamente estos momentos iguales y opuestos. Esta viga va a estar en equilibrio. Entonces va a tener una flexión uniforme, va a desarrollar un momento que uniforme, un momento flector que es constante. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, lo que va a suceder es que como siempre la viga se va a desplazar verticalmente, inicialmente, ¿verdad? Supongamos que empezamos a colocar este momento en incremento. Entonces, al inicio, ¿verdad? Cuando no tengamos suficiente momento, suficiente cantidad de momento, la viga empezará a deflectarse como siempre, verticalmente. Ok, pero ¿qué va a pasar? Bueno, va a llegar un punto o un incremento de carga donde lo que va a suceder es que la viga va a empezar a presentar el problema de estabilidad. O sea que el patín en compresión va a tender a pandearse. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, veamos. Lo que sucede es que, como pueden ver acá, una parte de la viga, si estamos hablando de que los momentos son de esta forma, en esta dirección, entonces lo que se va a desarrollar es compresión en el patín superior y tensión en el patín inferior.
Entonces, este patín que está en compresión, como todo miembro en compresión, un miembro esbelto, lo que va a suceder es que va a tender a pandearse, va a querer pandearse. Recuerden que el pandeo sucede también en las placas. Recuerden cuando vimos la parte de teoría de placas que había pandeo en las placas. Entonces, eso es básicamente lo que va a suceder. Este patín es una placa y va a tener tendencia a pandearse como una placa. Ahora, el patín en tensión lo que va a suceder es que va a desear permanecer recto. Entonces tenemos este conflicto interno en esta sección, una parte de ella quiere pandearse, otra parte no quiere pandearse porque si tenemos un elemento, una placa sometida a tensión, obviamente esta no quiere pandearse, pero este patín en compresión sí quiere pandearse. Entonces, ¿quién va a ganar? Bueno, esto va a terminar en un arreglo, obviamente. Entonces lo que va a suceder es de que la viga va a empezar a moverse lateralmente, pero este patín que está aquí abajo, como no quiere moverse lateralmente porque no quiere pandearse, no quiere sufrir un pandeo lateral como la placa superior si quiere sufrir, entonces este va a tratar de regresar o quedarse en su sitio. Y eso va a terminar en una torsión. Entonces primero tenemos el pandeo lateral y la torsión. De ahí viene el nombre de pandeo lateral torsional. Y como le explico acá, en un punto crítico la viga va a tratar de ladearse y rotar. Y a este fenómeno es el que se le conoce como pandeo lateral torsional o LTB por su sigla en inglés. Aquí tenemos algunos ejemplos de pandeo lateral torsional. Aquí pueden ver algunos ejemplos de laboratorio. Pueden ver cómo tenemos esta sección acá, ¿verdad? Con esta carga. Y pueden ver cómo está sujeta a un pandeo lateral torsional porque pueden ver cómo se ha pandeado lateralmente y al mismo tiempo pues está sufriendo torsión. Y acá pueden ver una prueba de laboratorio. También pueden ver el pandeo lateral torsional. Y últimamente el pandeo lateral torsional acaba en una falla local del patín en compresión, porque aquí pueden ver el pandeo lateral, también pueden ver la torsión y pueden ver que en el punto total de falla lo que va a suceder es de que esta parte del patín, aquí pueden ver una parte del patín, sufre esta especie de hundimiento, entonces lo que tenemos es un pandeo local del patín en compresión. Entonces va a haber una torsión, va a haber un pandeo lateral y al final esto va a terminar en el punto crítico en eso, en un pandeo local del patín que está trabajando en compresión. Bueno, esta es una prueba que se llevó a cabo en la Universidad de West Virginia, si no estoy mal, y del Dr. Barth. Aquí pueden verlo, ¿no? Ok, ahora veamos. ¿Por qué es tan importante el pandeo lateral torsional? Porque no ocurre solo en perfiles W. Bueno, es importante porque ocurre en perfiles W, pero es que no solo en perfiles W. Es un tema inquietante porque aquí pueden ver un puente, el cual ha fallado también por este problema de estabilidad por pandeo lateral torsional. Saben que, por ejemplo, este puente que está hecho a base de armadura, tiene una cuerda superior, una cuerda inferior. Esta cuerda superior va a estar sujeta en compresión y entonces esto está fallando en pandeo lateral torsional. Pueden ver cómo hay una falla local de la cuerda en compresión. Entonces este es un fenómeno importante que tenemos que tomar en cuenta, es bastante inquietante. De hecho, otros casos en los que sucede es cuando tienen aquellas vigas enormes de puente, a veces pueden ser vigas prefabricadas o pueden ser vigas hechas a base de placas, como esta, por ejemplo, que está acá. Aquí pueden ver que esta es una viga a base de placa, esto no es un perfil W. Esto es lo que se conoce como un plate girder, que es una viga a base de placa que lo que hace a través de distintas placas se diseñan para colocarse normalmente en puentes, que cuando se requieren vigas sumamente aperaltadas, bastante grandes, pero tampoco queremos ir al manual y buscar la viga más maciza, sino que queremos ser un poco más eficientes. Entonces en ese caso lo que hacemos es generar estas vigas a base de placa como ingeniero. Entonces cuando se tienen estas vigas a veces lo que sucede es que si digamos el constructor no es lo suficientemente capacitado va a tratar de colocar la viga sin arrastrarla lateralmente, que es lo que va a suceder, que la viga es tan grande y tan pesada que va a empezar a deflectarse y al final va a empezar a ladearse y a fallar en pandeo lateral torsional. Por eso es importante que cuando se están construyendo puentes, y esto para la gente que se dedica más a la construcción y también para los supervisores estructurales, es muy importante que cuando colocan esas vigas, entonces esas vigas tienen que ser arrastradas lateralmente porque son tan grandes y tan macizas que por su peso propio, masivas, quise decir, ¿verdad? No macizas porque si lo fuesen no fallarían en pandeo lateral torsional, sino que son masivas, son pesadas y son tan grandes que debido a su peso propio van a terminar fallando en pandeo lateral torsional. Ok, entonces espero que queden claros de esa parte. Por eso es un tema bastante inquietante que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, como se ha mencionado, las vigas se pandean en una respuesta torsional. Por lo tanto, debemos tomarnos un tiempo para repasar la torsión antes de poder desarrollar la solución de bifurcación. ¿A qué me refiero con la solución de bifurcación?
Recuerden de que cuando estábamos trabajando con columnas, estábamos viendo la parte también de estabilidad de columna. Entonces teníamos un gráfico en el que decíamos lo siguiente. Bueno, entonces esta es una deflexión y esta es una cantidad de momento aplicado. Puede ser momento rotación, ¿verdad? Estoy siendo bastante general acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La teoría de bifurcación lo que dice es lo siguiente. La respuesta de bifurcación es, bueno, entonces esto está en dos estados. O ya se expandió o no se expandió. Y si no se ha expandido, lo que sucede es que podemos ir colocando carga, hasta que encontremos el punto donde va a suceder el pandeo lateral torsional. Y de ahí en adelante lo que vamos a tener es deflexión o rotación sin límite. Pero obviamente esto no es realista. Esto no es realista. Porque las vigas no fallan de esa manera, los elementos no fallan de esa manera. Recuerden que lo que hicimos primero fue desarrollar esta respuesta de bifurcación y luego tomar en cuenta otros efectos como efectos de segundo orden, esfuerzos residuales, etcétera, para llegar a la conclusión de que esto no sucede de esta manera, sino que esto sucede tal vez de esta forma, de manera gradual, que es más realista. Y realmente esto es asintótico, nunca alcanza esta magnitud que está acá. Esto viene de forma asintótica, o sea, se viene acercando y generalmente nunca la va a alcanzar. Pero para llegar a esta respuesta realista, primero tuvimos que haber desarrollado la teoría de bifurcación, que es la respuesta básica y es lo que vamos a hacer ahora. Ok, entonces a diferencia de los ejes circulares, las vigas Y o perfiles W o vigas en forma de Y responden en torsión de dos maneras. Va a haber una torsión pura o torsión de Saint-Van Nant y una torsión debido a warping, un fenómeno llamado warping, que es lo que en español llamamos alabeo. Entonces la respuesta en torsión de una viga, que no es un perfil circular, tiene estas dos componentes y vamos a discutir cada una de ellas. Bueno, entonces primero, la parte de la torsión pura, todos recuerdan esto, esta parte es idéntica a que en ejes circulares, la parte de la torsión de Saint-Van Nant es completamente idéntico. Lo que sucede es que cuando aplicamos una torsión a un elemento, este va a responder rotando y generando un ángulo de giro, en este caso este ángulo de giro phi. Hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta que son parte de la teoría y el primero es que las deformaciones son de forma tal que las secciones planas permanecen planas, eso es importante. Entonces, bueno, recordemos de que al final decíamos que el ángulo de giro era igual al torque por L entre G por J, donde G era el módulo de corte y J la constante torsional. Y ya voy a hablar sobre la constante torsional. Pero bueno, podemos también decir que la razón de cambio del ángulo de giro con respecto a la longitud Z, la longitud, que es lo que estoy diciendo que Z va en esta dirección. O sea que si hago la viga tridimensionalmente, o sea, Z va hacia acá, va en esta dirección. Entonces, esta es la razón de cambio del ángulo de giro en función de la longitud Z. Entonces, esa relación es igual al momento de Saint-Van Nant, que simplemente es el momento de torsor, entre el módulo de corte multiplicado por J. ¿Qué es J? Bueno, J es la constante torsional. Para secciones circulares, la constante torsional y el momento polar de inercia eran lo mismo. En este caso no lo van a hacer. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la constante torsional es quien relaciona al ángulo de giro y al momento torsor que estamos aplicando. El momento polar de inercia, por definición, es la sumatoria de IX más IY, quienes son la inercia en X y la inercia en Y. J y el momento polar de inercia para perfiles circulares terminan siendo lo mismo, pero no son lo mismo para perfiles no circulares. Ahora, el momento polar de inercia de cierta forma es una medida de la resistencia a la torsión de una sección. ¿Qué es lo que queremos hacer acá? Bueno, lo que queremos hacer acá es despejar este momento torsor de Saint-Van Nant o momento de torsión pura. Entonces esto podemos decir que es igual a G por J, que es la constante torsional, por esta razón de cambio del ángulo de giro en función de la longitud de la sección. Ok, bueno, como les había dicho que en esta parte lo que vamos a hacer es enfocarnos un poco más en la parte del comportamiento estructural, entonces hay algo que vale la pena mencionar, y es que la respuesta en torsión pura, ¿verdad?, es crítica para secciones abiertas, o sea, perfiles W, canales, angulares, etc. Las secciones cerradas son bastante más eficientes en torsión. Aquí hay una pequeña demostración. Tenemos un perfil W, ¿ok? Entonces hemos seleccionado un perfil W 8x13. Entonces lo que queremos hacer es comparar un poco el comportamiento y ver qué es lo más eficiente. Entonces un W 8x13 tiene un espesor de patín de 0.23 pulgadas y un espesor de alma de 0.26 pulgadas. El área es igual a 3.84 pulgadas al cuadrado. La constante torsional en este caso la podemos calcular de esta manera. Es la sumatoria de cada una de las B, que son las longitudes de las placas individuales que forman este perfil W,
por el espesor del perfil elevado al cubo. Y esto dividido entre 3. Ustedes pueden tomarse el ejercicio de ir al manual y ver cuáles son los anchos de estos patines. Bueno, restando pueden sacar cuál es el largo, ¿verdad? El B, que en este caso va a ser B, va a ser esta distancia del alma. Y pueden hacer esta sumatoria y llegar que la constante torsional es igual a 0.0871 pulgada a la cuarta. Ok, vamos a comparar eso con un perfil cerrado. Bueno, esta fórmula, ¿verdad? Que están acá, para calcular la constante torsional, pueden encontrarla, ya, pues, o sea, son derivadas con teoría de elasticidad y pueden encontrarla en los textos como Rolle's Formulas for Stress and Strain, por ejemplo, es una fuente bastante importante que todos deberían de tener, o inclusive lo pueden encontrar en los Designs Guide de ISC. Hay uno relacionado a torsión donde pueden encontrar estas ecuaciones que están acá. Ok, entonces como les estaba explicando, quiero hacer una comparación y para no hacerlo tan aburrido, pues decidí tomar un perfil rectangular y en este caso lo voy a tomar como cuadrado. Entonces, ¿cuál es mi plan? Bueno, mi plan es tener una sección que utilice más o menos la misma cantidad de materiales para hacer una comparación justa. Entonces voy a decir que el espesor de esta sección es 0.23, que es más o menos el espesor de acá porque varía entre 0.23 y 0.26, pero más importante, el área es exactamente la misma, 3.84 pulgadas al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es despejar una sección que obviamente no va a aparecer en el manual, pero que va a ser en cantidad de material utilizado muy similar a esta sección. Entonces sabemos de que conocemos el área y si la sección es cuadrada, aquí pueden ver la rectangular, pero la vamos a considerar cuadrada, entonces va a ser igual a 4 veces T por B. T ya saben que es el espesor y B la distancia, ¿no? Las longitudes en cada una de las direcciones. Ok, entonces de aquí podemos despejar B, podemos decir que es igual al área entre 4T, conocemos el área, conocemos T, y me van a decir, bueno, pero aquí estás contando dos veces cuando llegas a intersecciones, como acá, por ejemplo, si te encontrás una intersección así, entonces tenés esta parte la estás contando dos veces. Bueno, sí, obviamente sí, pero como les digo, es una aproximación. Si ven, aquí el espesor varía entre 0.23 y 0.26, lo importante es que estoy utilizando prácticamente la misma cantidad de área. Estos no van a ser exactamente iguales, pero van a ser lo suficientemente cercanos para que la comparación sea justa entre ellos. Bueno, entonces de aquí pueden tomar que B es igual a 4.17 pulgadas, lo único que tienen que hacer es sustituir aquí el área, sustituir el espesor y van a llegar que B esto. Ok, luego vamos a calcular la constante torsional. Eso va a ser igual a 4 veces el área encerrada por el medio, eso no se refiere al área de la sección transversal, no se refiere al área que está encerrado por el medio, o sea, toda el área que está a partir de un punto central acá y que inclusive tome en cuenta la parte hueca. Ese es el área encerrada por el medio. Elevado al cuadrado por T entre P y P es el perímetro medio de la sección. Bueno, entonces aquí pueden ver P tiene su propia ecuación, es igual a 2 por D menos T. En este caso, como es una sección cuadrada, la que voy a tomar en cuenta, D y B son iguales, entonces te puede ser perfectamente B menos T más B menos T menos 2 por RC multiplicado por 4 menos pi. RC se puede tomar aproximadamente como 1.5 veces el espesor y luego tienen esta ecuación para el área encerrada por el medio, A sub P, que va a ser igual, bueno, aquí tienen D y pues, pueden sustituirlo por B menos T, luego multiplican por B menos T otra vez, menos RC, que ya lo conocen, elevado al cuadrado, por 4 menos pi. Sustituyen acá y obtienen 14.457 pulgadas a la cuarta. ¿Qué significa esto? Pueden ver la diferencia en el número. Significa que un perfil cerrado es cerca de 166 veces mejor en torsión que un perfil abierto. Y si fuese un perfil circular, en orden de magnitud andaría como alrededor de 250 o 160 veces mejor en torsión que un perfil abierto. Ok, entonces con la parte que los quiero dejar acá, con la parte que es muy importante, es que si ustedes van a trabajar con un miembro que va a estar sujeto a torsión, y no estoy hablando que la torsión sea algo secundario proveniente de la flexión, como es el caso del pandeo lateral torsional. Estoy diciendo de que van a saber de que ese elemento va a estar trabajando en torsión porque esa va a ser su función. Entonces, si ustedes van a estar trabajando con ese tipo de elementos, la primera opción debería ser un perfil circular. Y la segunda opción debería ser un perfil cuadrado, perfil rectangular. Esas son las mejores opciones que tienen para miembros que van a estar trabajando especialmente en torsión. Y eso es lo que quiero que tomen de acá. Ahora, es importante saber por qué este perfil es mucho mejor que este. Aquí pueden ver el flujo de corte. Pueden ver cómo
Como este perfil es abierto, pueden ver como acá el flujo de corte viene en direcciones opuestas, lo que termina en que esta sección va a ser mucho menos eficiente para resistir torsión. Ahora aquí pueden ver cómo el flujo de corte va alrededor, no necesita ir en direcciones opuestas, simplemente va a rodear el perfil cerrado. Entonces esto termina en un perfil mucho más eficiente en torsión. Y espero que queden claros con esa parte. Bueno, entonces ahora van a decir que la vida es terrible porque obviamente utilizamos perfiles W todo el tiempo y son súper ineficientes en torsión. Pero no, los perfiles W no están acabados. Porque hay un aliado que tenemos que tomar en cuenta ahora, la cual es la torsión por alabeo. Esta respuesta nos va a ayudar. Y aquí se lo expreso, lo que acabamos de comprobar tendría que hacernos creer que es imposible sacar partida de un perfil W para resistir torsión. No obstante, no hemos considerado la torsión por alabeo. ¿Qué es la torsión por alabeo? Primero, es algo bastante complicado, nos va a tomar un tiempo discutirlo y que quede claro, pero se define básicamente como deformaciones fuera del plano. O sea, debido a la torsión, aquí pueden ver una vista aérea, como si lo están viendo desde arriba, desde un helicóptero, de una viga. Pueden ver como una viga de este tipo sujeta a torsión sufre deformación fuera del plano. O sea, que este patín, ven cómo se deforma fuera del plano, y este patín ve cómo se deforma fuera del plano. Esto no sucede en perfiles circulares, pero sí sucede en perfiles que no son circulares. Entonces, esta torsión por alabeo, como les digo, va a ser nuestro aliado de aquí en adelante porque nos va a brindar una resistencia adicional en torsión. Acá pueden ver un ejemplo de un perfil que no está sufriendo alabeo y aquí pueden ver cómo tiene las deformaciones fuera del plano una vez de que tienen ese alabeo. Pueden ver cómo se están deformando los patines fuera del plano. Algo importante que vamos a asumir es de que la torsión por alabeo sucede únicamente en los patines, porque en realidad la gran mayoría de estas sucede en los patines. El alma toma una parte, pero demasiado pequeña, que la podemos despreciar. Y aquí se lo expreso, que por simple inspección pueden ver que la mayoría del alabeo sucede en los patines. Entonces lo que vamos a hacer ahora es prestar atención a los patines y ver qué es lo que sucede. Al final vamos a tratar de relacionar la fuerza de corte en los patines al momento por alabeo. Y esto va a ser un poquito complicado, pero van a quedar bastante claro, estoy muy seguro. Ok, entonces vamos a tomar esta sección y lo primero que vamos a hacer es considerar lo siguiente. Recuerden que si tienen un momento, ese momento se puede descomponer en un par. Y en este caso, ese va a ser un par de fuerzas de corte que están aplicadas en los patines. O sea que el momento torsor que tengo lo estoy descomponiendo en este par dividido por un brazo que existe entre este patín y este patín. Este es un par de fuerzas de corte, las cuales están causando la torsión. Espero que queden claros porque esto es completamente equivalente y es estática básica. Entonces, debido a la torsión, lo que va a suceder es que esta sección va a rotar. Y va a rotar alrededor de este punto que tenemos acá. Entonces se va a desplazar una cantidad UF, que al final es el desplazamiento de la sección debido a la torsión, que lo estamos considerando como el desplazamiento del patín, y va a rotar una cantidad Phi, la cual es el ángulo de giro. Entonces lo que vamos a decir al final es lo siguiente, y esto se puede hacer por simple teoría de ángulos pequeños y longitudes de arco. ¿Por qué? Porque sabemos de que estas rotaciones realmente son bastante pequeñas. Entonces, aunque este desplazamiento que tengo acá realmente sea un desplazamiento radial, pero como es muy pequeño, entonces eso, ¿verdad? Al ser bastante pequeño termina siendo completamente idéntico a un desplazamiento horizontal. ¿Cuál es la diferencia entre un arco y una línea recta cuando el arco, o sea, es súper pequeño? O sea, terminan siendo casi que iguales. Entonces podemos tomar en cuenta que la longitud de arco UF, que en este caso lo estamos tomando como el desplazamiento horizontal, va a ser igual a esta distancia, que básicamente es el radio, multiplicado por el ángulo de giro. Y lo que vamos a hacer luego es tomar la tercera derivada de esto. ¿Y por qué vamos a tomar la tercera derivada de esto? Bueno, porque la tercera derivada del desplazamiento está relacionado al corte. Recuerden eso, al cortante. Recuerden que la segunda derivada del desplazamiento está relacionada al momento, por ende la tercera derivada del desplazamiento está relacionada al cortante. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la tercera derivada de UF y como UF, tanto como el ángulo de giro están relacionados o son funciones de la longitud, entonces vamos a tomar la tercera derivada de cada uno de ellos en función de la longitud Z. Y espero que recuerden que Z es la longitud de la viga, o sea, lo que iría fuera o dentro del plano. Entonces acá tenemos una expresión ya para el cortante. Ok, entonces también sabemos de que el momento flexionante de una sección, y ahora en este caso en particular el momento flexionante de los patines,
está relacionado a la segunda derivada y recordamos eso a través de la ecuación de curvatura de mecánica de materiales básica. Entonces podemos decir que la segunda derivada de la deflexión de los patines con respecto a la longitud va a ser igual a menos el momento en los patines dividido entre EI. Y esta es la ecuación básica fundamental, ecuación diferencial de curvatura que hemos visto todo el tiempo, ¿verdad? Relación de momento-curvatura. Bueno, también tenemos que recordar lo siguiente, es que hay una relación entre el cortante y el momento. Y es de que el cortante es la derivada del momento. Entonces, si tomamos la derivada del momento con respecto a z, lo que vamos a obtener es el cortante en esos patines. Por lo tanto, si derivamos esta ecuación una vez más, lo que vamos a tener es una ecuación diferencial que lo que hace es relacionar el cortante al desplazamiento en los patines a través de esta tercera derivada. Obviamente también tiene que ver con EI, con el módulo de elasticidad y el momento de inercia en los patines. O sea que si lo que quisiera saber es el cortante, lo único que tendría que hacer es pasar este EI que está acá simplemente a multiplicar. Espero que queden claros con esa parte. Bueno, entonces ahora tenemos dos expresiones, las cuales son la tercera derivada del desplazamiento con respecto a z y están relacionadas con el cortante. Ambas expresiones son lo mismo. Pueden ver tercera derivada del desplazamiento con respecto a z, tercera derivada del desplazamiento con respecto a z. Entonces lo que podemos hacer ahora es igualar estas ecuaciones. Una vez que hemos igualado estas ecuaciones, lo que vamos a hacer es despejar el cortante. Y vamos a tener entonces que el cortante en los patines va a ser igual a menos EI. Este es el momento de inercia de los patines, porque esto es dF, pueden ver F de flange, por H medio multiplicado por la tercera derivada del ángulo de giro con respecto a Z. Ahora, creo que tal vez se preguntan este signo menos que está acá de dónde vienen. Recuerden que si hemos trabajado antes con mecánica de materiales, esto viene de simple convención de signo que consideramos que los momentos que causan compresión en la parte superior y tensión en la parte inferior pues se consideran como momentos positivos, y los momentos que generan tensión en la parte superior y compresión en la parte inferior pues se consideran como momentos negativos, y pues ese signo menos que está aquí está adrede para considerar eso, que es el mismo signo menos que termina apareciendo acá. Ok, entonces lo último que nos queda por calcular es el momento resultante debido al cortante en los patines. Recuerden de que el momento de estática básica se puede tomar como una de estos pares, una de estas fuerzas de corte multiplicada por la distancia del brazo que hay entre ellas. El brazo que hay entre esta fuerza y esta fuerza es igual a H. Entonces ya conocemos el cortante, tenemos el brazo, sustituimos el cortante que ya conocemos, que es esta expresión que está acá, lo sustituimos. Y de acá simplemente tomamos esta H que está acá y la pasamos a multiplicar y tenemos esta ecuación que está acá, y este es el momento de alabeo. Aquí hay algo importante a tener en mente, y es que este término que está acá entre paréntesis es una propiedad de sección que aparece en el manual. Esta propiedad es igual a CW, y CW es conocida como constante de alabeo. Bueno, ahora hay una pequeña diferencia entre cómo está acá y cómo está en el manual, y es la siguiente, pero no es nada del otro mundo, son totalmente equivalentes. Es que podemos tomar a CW igual a el momento de inercia en el eje débil por h al cuadrado entre 4. ¿Por qué? Recuerden, inicialmente tenemos esto, y en el manual se toma como esto que está acá, se calcula en función del momento de inercia en el eje débil. Y la idea es de que el momento de inercia del patín va a ser más o menos equivalente a el momento de inercia en el eje débil dividido entre 2. ¿Y por qué? Veamos. Ok, entonces lo que tenemos acá es un perfil W, y lo que estoy diciendo es que el momento de inercia alrededor del eje débil es el momento de inercia alrededor de este eje. Entonces, el momento de inercia de un patín, de uno de estos patines que está acá, lo que estoy diciendo es de que es más o menos equivalente al momento de inercia alrededor del eje débil entre 2. O sea, que es más o menos equivalente al momento de inercia que se genera debido a esta cantidad de masa que tenemos acá. Porque todo, ¿verdad? Si lo tomo todo, sería el IY, sería el momento de inercia en el eje débil. Pero lo que estoy considerando acá, ¿verdad? Solo la mitad es IY entre 2. Bueno, ¿y por qué? Me van a decir, bueno, pero no es completamente igual, porque podría decirte que como estos son iguales, ¿verdad? Para un perfil W, esto y estos son iguales, entonces es lo mismo tomar este y lo pongo aquí y prácticamente estoy completando el patín. Pero aquí tenemos una parte del alma que no está siendo considerada. Pero es que recuerden que por definición el momento de inercia depende mucho de la cantidad de masa que tenga alejada del eje neutro. En este caso,
la cantidad de masa que tengo cerca del eje neutro es esta masa que es correspondiente al alma. Y eso prácticamente va a contribuir en nada porque está muy cerca del eje neutro. Y del teorema de ejes paralelos, obviamente pueden darse cuenta de que depende de qué tan alejada esté la masa del eje neutro, cuánta inercia tenga una sección. Entonces, esto prácticamente es despreciable. Por ello podemos decir de que esto es aproximadamente igual a el momento de inercia de un patín, porque sería como tomar esto más esto, y eso es igual a un patín completo. Y de ahí se toma esta simplificación que está acá, o sea, se sustituye IF por I entre 2 y tenemos esta expresión que está acá. Entonces, por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que el momento de alabeo va a ser igual a menos E, que es el modo de elasticidad, por CW, la cual es la constante de alabeo, por esta tercera derivada del ángulo de giro con respecto a Z. Bueno, entonces finalmente podemos llegar a la conclusión de que la ecuación diferencial para la torsión de una sección I es de la siguiente forma. Tiene la componente de Saint-Venant y la componente debido a alabeo. De la parte de torsión pura, recuerden de que esta parte fue la primera parte que derivamos, que es exactamente igual que en ejes circulares. Y luego esta fue la segunda parte que derivamos, que fue la parte que fue un poco más complicada. Aquí pueden ver este signo menos que está acá, pero me van a decir, no se supone que se ayudan, pero aquí este signo menos se están restando, entonces se perjudican. La respuesta es que no, porque la respuesta a esta ecuación diferencial va a estar en términos de seno. Y obviamente cuando tomen hasta la tercera derivada de seno va a aparecer un signo menos, tomando hasta la tercera derivada y ese signo menos multiplicado por este signo menos que está acá, pues va a terminar siendo positivo. Por lo tanto, se van a terminar ayudando. Bueno, esto está en notación de Leibniz, como pueden ver acá. Y la verdad que para escribir menos, aquí porque yo lo tengo esto obviamente tipeado, pues es más sencillo, pero si ustedes comienzan a tomar nota, estar escribiendo esta notación de Leibniz, pues toma mucho más tiempo. Lo que hice acá fue simplemente ponerlo en la notación prima normal. O sea, esto significa primera derivada y 3 significa tercera derivada. Las 3 comillas que ven acá. Ok, entonces ahora que tenemos una expresión para la torsión de una sección I, podemos derivar el momento crítico para tal sección. El momento crítico va a ser el momento que cause el pandeo lateral torsional y eso va a ser lo que viene en la siguiente clase. Bueno, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Si les gustó el video le pueden dar like, se pueden suscribir a mi canal. Si tienen cualquier duda me la pueden dejar en la caja de comentarios. Ya saben que si han sido mis alumnos pues me pueden escribir directamente en un email o me pueden escribir a WhatsApp. Y si no han sido mis alumnos pues me pueden contactar vía email y hacerme cualquier pregunta. Me pueden hacer la pregunta en la caja de comentarios. Voy a dejar mi correo en la descripción del video por cualquier consulta que puedan tener de todas formas. Bueno, y como les digo, eso sería todo por la clase de hoy. Chao.